Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Santo Domingo de Guzmán. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, dice Jesús en este Evangelio unas palabras que son las palabras fundacionales de nuestra amada iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Mi iglesia significa una sola iglesia. Y la edifica sobre la persona de Simón Pedro, convirtiéndose en el primer papa. Después de Pedro, tenemos una lista ininterrumpida de 266 papas: Pedro, Lino, Cleto, hasta el Papa Francisco. 266 papas, y nos podemos devolver: Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, hasta llegar al primero, que es Pedro. La única iglesia que puede demostrar que viene desde Pedro hasta el Papa Francisco es la Iglesia Católica. No existe otra iglesia que lo pueda demostrar. De hecho, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en la cúpula, están escritas estas mismas palabras que acabamos de escuchar en este Evangelio: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. E incluso en esa misma Basílica de San Pedro se encuentra el sepulcro del apóstol Pedro, arqueológicamente demostrado. Es más, fue el Papa Pío XII el que pidió que se hicieran esas excavaciones. Debajo del Vaticano hay 4 niveles. Y ahí están los huesos de San Pedro en una urna protegida, justo debajo del altar de la Basílica de San Pedro. Ahí está la necrópolis de lo que en ese entonces fue la colina vaticana, donde crucificaron al revés a San Pedro hacia el año 64 o 67. Y ahí mismo le sepultaron. Sí, nuestra iglesia ha permanecido en el tiempo porque la promesa es clara: los poderes del infierno no la derrotarán. Ahora bien, desafortunadamente muchas personas, y sobre todo muchas de las nuevas generaciones, se han levantado con una imagen muy deformada y muy equivocada de lo que es la iglesia. Muchos consideran a la iglesia como una institución perversa, corrupta e inmoral, enemiga de la ciencia, enemiga del progreso, enemiga de la humanidad. Y nada más absurdo e ilógico que todo eso. La iglesia es un regalo de Dios. Claro, conformada por humanos, que somos pecadores, es verdad.
pero con un sello de santidad, porque su fundador es santo. Pero es un hecho. Muchas veces ha querido ver y definir a la iglesia por la herida que tiene la iglesia. A ver, si yo tengo una herida y no me presento ante los demás, mucho gusto, soy fulanito de tal y tengo esta herida. No, yo no voy a decir que mi herida me identifica o mi herida me define. No. La herida es precisamente todo lo contrario a lo que yo soy. Sí, es verdad, tengo esta herida, no puedo negarla que la tengo. Pero no se puede definir a una persona por una herida. Pues lo mismo, yo tampoco puedo definir a la iglesia por la herida que tiene algunos de sus miembros. Pero ¿qué pasa? Que nos han hecho creer que la iglesia es solamente esa herida que tiene, olvidando la inmensa belleza que no se quiere ver. Muchos han reducido la iglesia a la jerarquía, esto es, al papa, los obispos, sacerdotes religiosos. Porque la iglesia, no, somos todos los bautizados. La iglesia también es la mamá de ese joven que está escribiendo bestialidades contra la iglesia en una red social. La iglesia también es la abuelita de esa persona que se declara atea y que despotrica a la iglesia. La iglesia también es el papá de esa persona que falsea datos y caricaturiza a una iglesia que no existe. Porque todo el que es bautizado es iglesia. Pero claro, las mentiras repetidas y repetidas desafortunadamente se vuelven verdades asumidas. Hoy la iglesia ciertamente vive un momento de purificación, de prueba y de persecución. Pero como decían los padres de la iglesia, no te preocupes. Cuando hayan persecuciones en la iglesia, recuerda que la iglesia ha crecido más y se ha fortalecido más en medio de la persecución que en medio de la bonanza. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.